Bueno, muchachos, acá les voy a mandar este video que tiene algunas explicaciones necesarias para entender las prácticas que hicieron referidas a propiedades físicas del agua. Primero voy a hacer una pequeña introducción a las características de la molécula de agua que nos quedó pendiente trabajar en clase. Si ven que no entienden, después va a estar el espacio en la plataforma para poder hacer preguntas y voy a estar subiendo la misma presentación que estoy pasando en la televisión, la voy a subir a la plataforma. Quizá con alguna explicación más, pero en fin, lo van a tener para que se queden tranquilos. Les aconsejo poner pausa al video e ir a buscar un cuadernito para anotar y sacar apuntes de lo que voy a ir hablando. Sobre todo pues se van a mencionar algunas palabras que son un poco difíciles y quizá tenga que volver hacia atrás y reanudar la grabación para poder escuchar y anotar bien esa palabra sin ningún error y que no les vaya a llevar a buscar otras cosas. Bueno, primero que nada con algo conocido, la estructura de esferas que habíamos trabajado el año pasado en tercero, y los que no tuvieron conmigo tercero deben de haber visto en algún momento, donde los átomos se representan con esferas según el modelo de Dalton, y tenemos el oxígeno de la molécula de agua con su fórmula H2O, el oxígeno representado en rojo, un solo átomo, y dos átomos de hidrógeno representados en blanco. De ahí la característica del agua de que sea triatómica. 3 átomos, un oxígeno, repito, y 2 hidrógenos. Y acá una característica que vamos a empezar a trabajar, que es el ángulo que se forma entre los dos enlaces covalentes del oxígeno con el hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, vuelvo a repetir, y el ángulo es de 104,5 grados. Bueno, en la siguiente diapositiva ahí vamos a ver una pequeña explicación de lo que ya habíamos trabajado en algún momento el año anterior, referido a enlaces covalentes. La estructura de Lewis para la molécula de agua, empezamos representando acá los átomos de hidrógeno, representado con la H, oxígeno con la O, y sus electrones de valencia. El hidrógeno con un electrón de valencia, el oxígeno con 6 electrones de valencia. Cuando forman un enlace, cuando se enlazan para formar una molécula, como en este caso la molécula de agua, un oxígeno con 2 hidrógenos, como ya mencioné, van a compartir un par de electrones por cada enlace que van a formar. Y en este caso el enlace covalente va a ser de características polares. ¿Qué quiere decir que sea polar? Que los electrones van a estar más próximos al oxígeno, ya que el oxígeno presenta una característica que se llama electronegatividad y hace que los electrones se acerquen más hacia él que al hidrógeno. Por esta razón es que en la molécula de agua, luego de algunos cálculos vectoriales de esas fuerzas que ejerce el oxígeno sobre los electrones, se van a determinar cargas parciales negativas sobre el oxígeno y cargas parciales positivas sobre los hidrógenos, que acá en esta presentación están representadas con este delta minúscula, con el signo negativo, la carga parcial negativa, y con un delta minúscula y un signo de más, la carga parcial positiva. Ese delta minúscula para la representación en el cuaderno lo pueden hacer como una S cerradita abajo. Una aclaración fuera de lo químico. Y en la otra imagen vemos lo que se llama distribución de cargas o nube electrónica, donde en azul se representa la zona de carga negativa sobre el oxígeno, aquella esfera roja que vimos antes, esta esfera roja que está ahí adentro, ¿sí? Y una zona de carga positiva sobre los hidrógenos, que sería esa zona roja que aparece ahí debajo. Bueno, esta estructura acá que parece un poquito compleja es más que nada para explicar la distribución tridimensional de la molécula de agua, que se comporta como no se comporta, sino que toma la disposición de un tetraedro imaginario. ¿Qué es un tetraedro? Es, en la imaginación de ustedes, tienen que pensar en una pirámide que va a tener base triangular. Este tetraedro tiene 4 caras triangulares, todas iguales, en el caso de que sea regular, pero en la molécula de agua es un tetraedro irregular, por lo tanto no todas las caras van a ser iguales. Lo que sí es que corresponde a una imagen de una pirámide en su mente con 4 caras triangulares. Y acá podemos ver, movemos el cursor, el hidrógeno, ¿sí? En un vértice de esa pirámide, con la zona de carga parcial positiva,
otro hidrógeno con la zona de carga parcial positiva también, y los electrones, que serían estos lóbulos celestes que aparecen acá, que le llamábamos orbitales, con carga parcial negativa. Esta carga parcial negativa compensa las dos cargas positivas del hidrógeno. Siempre los hidrógenos respetan esta separación en el espacio o amplitud de 104,5 grados entre ellos, que es característica de la molécula de agua, para que se pueda dar la distribución de cargas que tiene la molécula de agua, o teóricamente tiene la molécula de agua. Bueno, en la siguiente imagen acá vemos dos moléculas próximas, en lo que hablaríamos de fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, que próximamente estaremos trabajando en profundidad, donde la parte positiva de la molécula, que sería en el hidrógeno, se une a la parte negativa de la molécula de agua, que estaría en el oxígeno. También podría ser al revés, o otra molécula que se una mediante los hidrógenos a esta parte azul que aparece acá, que es la parte negativa. Bueno, para continuar después de esta pequeña introducción a la molécula de agua, que después les pasaré material en forma de texto para que tengan y puedan leer, o algún resumen o esquema, vamos a pasar a las propiedades físicas del agua, que fue lo que les tocó a ustedes abordar en las prácticas domiciliarias que hicieron. Fueron 5 prácticas, y de ellas algunas trataban acerca de estas propiedades, que puntualmente van a ver en las imágenes, a cual vamos a hacer referencia. En esta imagen hablamos de la polaridad del agua respecto a lo que habíamos hablado antes en las anteriores diapositivas, donde el agua presenta, y vuelvo a repetir, cargas parciales positivas sobre los hidrógenos y negativas sobre el oxígeno. En este caso, en muchos de los videos que realizaron la práctica, el hilo de agua se curvaba hacia el objeto plástico que previamente había sido frotado por el pelo o por una prenda de lana. En la siguiente imagen, si hacemos un zoom con ese marcianito verde que aparece ahí con una lupa, podríamos imaginar que las moléculas de agua orientan sus hidrógenos, que tienen la carga parcial positiva, hacia los electrones que arrancó la regla o el objeto plástico de nuestro pelo o la prenda de lana. Como el objeto queda cargado de forma negativa, es de esperar que la parte positiva de la molécula de agua se oriente hacia esos electrones en la superficie del plástico. Bueno, en cuanto a la tensión superficial, ahí ustedes trabajaron con dos prácticas. Una que hacía referencia al talco, que acá aparece en una caja de Petri, pero ustedes lo hicieron en vasos. Y otro que hacía referencia, ustedes utilizaron témperas en algunos casos, pinturas para torta, colorantes para torta y detergente. Acá vemos una imagen a nivel submicroscópico donde aparece una representación de cómo se explicaría la tensión superficial, que en muchos casos, y voy a tomar lo que algunos escribieron, hablaron de que la tensión superficial se puede explicar mediante la propiedad de los cuerpos, que ofician como si tuvieran una membrana en la superficie que puede soportar determinada presión o peso de un cuerpo sin romperse. En el caso del agua con talco, soporta el peso del talco más allá de que sea más denso, dado que las uniones entre las moléculas de agua, que están representadas con las flechitas de la superficie, y las del interior, son las que deben romperse para que los cuerpos ingresen en el medio acuoso. En el agua tiene una alta tensión superficial y por lo tanto hay elementos que pueden mantenerse suspendidos sobre el agua sin hundirse, más allá de que sean más densos. Ejemplo de esto son algunos animalitos que nosotros sabemos que caminan sobre el agua, como por ejemplo las arañas, algunas lagartijas que, dependiendo de la velocidad o el punto de contacto sobre la superficie, pueden trasladarse sobre ella sin la necesidad de hundirse. Acá podríamos pensar, ¿qué pasaría si agregáramos jabón en el agua sobre donde está posado un mosquito o donde está posada una araña? Bueno, se lo dejo para que ustedes se lo pregunten. El detergente, la función que cumple es unirse a alguna de las moléculas, rompiendo esas interacciones entre ellas, y sí uniéndose a las moléculas del detergente para que los elementos puedan ingresar en el medio acuoso.
El detergente oficia de sustancia tensoactiva que lo que hace es disminuir la tensión superficial del agua. Para que, por ejemplo, las grasas no es que se disuelvan, pero sí que puedan incluirse en el medio. Por otra parte, la capilaridad, que va a hacer referencia a dos fuerzas que estaban en juego en una de las prácticas, en la cual ustedes hacían pasar agua de un vaso hacia otro a través de un hilo de lana o un cordón. Bueno, estas dos fuerzas son la cohesión y la adhesión. La cohesión, acá en esta imagen la tenemos representada con las flechitas negras y azules o celestes, que se da entre las moléculas de un mismo material o partículas de un mismo material. Esas son las fuerzas que explican, por ejemplo, la tensión superficial en el agua. Y que todas estas uniones, al, por ejemplo, dejar un charquito de agua, tome esa forma de gota. La adhesión, por otra parte, es la fuerza que ejercen las moléculas de un material, como por ejemplo el agua, hacia las de otro material. Como por ejemplo puede ser el vidrio, una piedra, la lana, en el caso de la práctica de ustedes, un papel o la tela cuando la mojamos y vemos que el agua puede subir de forma espontánea por ese material. La explicación más sencilla que le podemos encontrar a esta situación de la lana con el agua es que las moléculas de agua se adhieren a las de la lana y oficia la lana de puente para que las moléculas de agua lleguen del vaso lleno hacia el vaso vacío. Bueno, y por último el calor específico, que ya es un poquito más difícil de imaginar, pero fácil de comprobar. Cuando ustedes trabajaron con los dos globos, el globo lleno con aire explotó, mientras que el globo con agua no explotó. Y por ahí vi que a algunos se les puso negra la parte inferior del globo, pero eso es producto de la combustión y no tanto de esta propiedad que es el calor específico. En sí, a grandes rasgos y en resumen, lo que sucede es que para llegar a una misma temperatura, el aire necesita menos calor que el agua. Por lo tanto, cuando acercaron el globo con aire a la vela, elevó rápidamente su temperatura, no pudo bajar la temperatura de la goma del globo y por lo tanto el globo reventó. Sin embargo, en el agua es la que absorbe gran parte de ese calor y la temperatura no es suficiente para poder romper la goma del globo. Acá esta imagen que aparece en esta partecita acá donde está el cursor verde hace referencia a una situación cotidiana. Nosotros podemos decir que el agua en la Tierra oficia de regulador térmico del planeta, ya que el agua absorbe gran cantidad del calor que emite el sol y llega a la Tierra, por lo tanto la temperatura del agua no va a subir tanto como sí lo va a hacer la del suelo. Y acá ustedes pueden comprobar una situación bien cotidiana, que es pensar cuando nosotros estamos en un pueblo y del pueblo nos trasladamos hacia la orilla de un río, hacia la playa, hacia un arroyo. Vemos que la temperatura, o sentimos mejor dicho, que la temperatura disminuye en las proximidades de la masa de agua, ya sea río, arroyo, lago, playa de río, de océano, de lo que sea. ¿Tá? Y eso es porque el agua es la que absorbe gran parte del calor que llega desde el sol, haciendo que la zona se vuelva un poco más fresca. Bueno, esa es la presentación en este caso para explicar las propiedades físicas del agua y algunas características de ella. Les pido que la vean, si quieren la revean y si tienen alguna duda me preguntan. Yo voy a estar subiendo material, como dije al principio del video, para que ustedes puedan acompañar lo que escuchan de mí de algo que quizás si leen les quede un poco más claro. No quiero cerrar el video sin antes decirle que espero que sigan trabajando, que pregunten todas las dudas que tengan a través de la plataforma o del mail que ya se los he pasado, pero se los repito, quimicadamian@gmail.com, y que no bajen los brazos porque nos va a quedar un tiempo para trabajar mediante esta plataforma y vamos a tratar de aprender lo más posible de química de la forma más amena. ¿Sí? Yo sé que para muchos no es agradable la química, pero tratemos de que sea lo más lindo posible.